Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias primero de todo por la invitación y por la introducción que nos ha hecho Virtu. Yo creo que traer a tres arquitectos en un momento en que se tiene que correr en un acto es muy peligroso. Poner a moderar a un arquitecto político aún más, ¿no? Por lo tanto, voy a intentar ser muy breve con lo que yo creo que los protagonistas del acto pues, los tengo a izquierda y a derecha. Les voy a ceder todo el protagonismo. Voy a intentar que seáis breves y os digo que no es una tarea fácil. Tenéis en principio 15 minutos cada uno para explicarnos todo aquello que creáis conveniente y después, como nos ha anunciado Virtu, pues daremos paso a algunas cuestiones que puedan venir de la sala. Sin más, porque sé que vamos muy apretados de tiempo, cedo la palabra a Luis Vidal. Luis Vidal, que a mí cuando me dijeron que iba a participar en un acto que venía él, la verdad es que me emocionó mucho porque sigo sus obras, con algunos proyectos muy conocidos, como supongo que todos conocéis, como el aeropuerto de Heathrow, y por tanto solamente poder escuchar a alguien que tengo como referente profesional, poder hablar sobre la ciudad y sobre la sostenibilidad es un placer. Y qué decir pues, de José María Azquiaga, que con su larga trayectoria en el campo del urbanismo, desde todas sus vertientes, ¿no? la profesional, la académica y la pseudopolítica del colegio, podríamos llamarlo, seguro que nos harán grandes aportaciones. Por lo tanto, es un lujo agradecer la invitación, agradecer la compañía y cederos la palabra, sin más. Por lo tanto, Luis, cuando... Muchas gracias. Bueno, muy bien. Quería empezar con esta página de Internet. Es un marcador mundial. Yo siempre digo que todo el mundo debería de ver esta página por las mañanas cuando se despierta y está frente al espejo, lavándose los dientes, lavándose la mano. Olvidaros de la publicidad de la derecha, pero lo más importante es las cifras que aparecen en la izquierda, ¿no? Yo creo que si os fijáis, arriba nos está dando la población mundial en tiempo real. En estos momentos vivimos en este planeta 7.495.688.269 personas. Si os fijáis en el resto del indicador, veis cuánta gente ha nacido este año, cuánta gente ha nacido hoy, cuánta gente ha muerto hoy, cuánta gente ha muerto este año, y también cuál es la población neta este año y en el día de hoy. Y como veis, el marcador solo hace que crecer y crecer y crecer. Es decir, todos los días somos más en el planeta. Este indicador mundial, que yo recomiendo que todos veáis todos los días, porque todos tenemos algo que hacer e influenciar en el gobierno de este planeta, tiene muchos más indicadores. Guillem, ¿puedes bajar, por favor, un poquito? Tenemos datos del gobierno y de economía. Vemos, por ejemplo, la cantidad de libros que se han publicado este año, de periódicos que se han publicado hoy. Por favor, sigue bajando. Uno de los virus de hoy, por ejemplo, no sé muy bien, son 172 trillones, creo que son, de correos electrónicos hoy, que es el virus del siglo XXI, nuestro virus de hoy. Seguimos bajando, por favor. Datos sobre el medio ambiente, sobre alimentación y donde quería llegar, al agua. Por favor, bien, un poquito más arriba. Vemos que hemos consumido este año 2.847 millones de litros de agua, pero lo que es más interesante es el número de muertes causados por déficit de agua y por personas que no tienen acceso al agua hoy. Este medidor del planeta tiene muchísima más información y, como decía antes, os recomiendo que verdaderamente lo visitéis todos los días. Guillem, sisplau, vamos a la siguiente diapositiva, porque esto me lleva al siguiente dato, ¿no? Que es este chico, se llama Mark, creo, va a vivir 80 años. Esa es la esperanza media de vida de hoy. Y en el planeta, el 50% de la población, de esos 7.500 millones que veíamos en el medidor, el 50% vive en ciudades. Y se están empezando a generar lo que llamamos megaciudades. Una megaciudad es el conglomerado de áreas de influencia por encima de 10 millones de personas. Esta es la más grande que existe en el planeta. 80 millones de personas
en el entorno de Tokio, Nagoya y Osaka. ¿Qué va a pasar en el 2030? Solamente quedan 13 años. 13. Estaremos todos todavía por aquí. Y dentro de 13 años, en vez de 7.500, seremos 8.500. 1.000 millones más. ¿Y qué va a ocurrir con estos 8.500 millones? Pobre Mark, en vez de vivir 80, va a vivir 90. Y en vez de que todos, la mitad, vivamos en ciudades, el 65% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y por lo tanto, se va a empezar a generar lo que llamamos el fenómeno de las 50 megacities, de las 50 megaciudades. Como podéis ver, va a haber una aglomeración mayor de megaciudades en torno a Asia, pero lo que es verdaderamente fascinante es que la población mundial va cada vez a movilizarse más hacia lo que son las ciudades. Y las ciudades van a tener una presión enorme para reorganizarse. Pero vámonos al 2050, ¿qué va a pasar dentro de 37 años? Pues que en vez de 8.500 vamos a ser 9.600. Mark va a vivir 120 años. Y se va a producir un nuevo fenómeno. Las megacities realmente se van a empezar a convertir en el nuevo fenómeno de las gigacities. Es decir, megacities que van a empezar a incorporarse, a aglutinarse, a juntarse en otro fenómeno de ciudades todavía mucho más grandes, ¿no? Con lo cual nos encontramos en una situación en la que yo digo, vamos a, por favor, tomar un poco de aire, ¿no? Vamos a respirar. Y esa bolita que veis en la pantalla, la bolita esa roja, ese es todo el aire que tiene el planeta. Todo eso que veis ahí es lo que nosotros podemos respirar. Con lo cual nos lleva a una siguiente reflexión también, que es, oye, tenemos que empezar a pensar en que este planeta, en que esta pelotita azul, tiene una serie de recursos también muy, muy limitados, ¿no? Por lo tanto, un poco de matemática. Si hemos visto que en el 2050 tendremos 9.600 millones de personas, el 80% va a vivir en ciudades, esos son 7.700 millones de personas, que es más que los 7.500 millones de personas que hemos visto al principio. Es decir, en el 2050 vivirá más gente en ciudades que toda la población mundial del planeta hoy. Y la realidad es que si vivimos 120 años, todos los que estamos aquí vamos a estar en el 2050. Con lo cual nos lleva a la siguiente reflexión, que es cómo se van a organizar estas megaciudades. Y la realidad es que ya lo estamos viendo. Estas megaciudades ya son estados en sí mismas. Muchas veces tienen un Producto Interior Bruto mayor que algunas naciones. Tienen mayor autonomía, mayor potencia, mayor capacidad de negociación. Marcan las agendas, muchas veces, de los estados. Muchas veces realmente dictaminan el futuro de otras ciudades y de algunas naciones, ¿no? Y, por lo tanto, ¿cuáles van a ser las verdaderas necesidades, cuáles van a ser las verdaderas presiones que van a sufrir estas megaciudades en el futuro? Primero, es obvio, ¿no? El espacio. ¿Cómo vamos a gestionar y organizar el espacio que habitamos? ¿Cómo vamos a organizar la movilidad dentro de nuestras ciudades? ¿Cómo vamos a conseguir que la gente sea capaz de acceder de un sitio a otro? ¿Cómo vamos a gestionar nuestros recursos energéticos?
¿Cómo vamos a dotar a todas estas megaciudades de sus propias necesidades? Y finalmente, y lógicamente, el agua, uno de los recursos fundamentales, principales, el ADN de nuestra vida. Sin agua no hay vida. Por lo tanto, el agua, que es objeto además de este congreso, es parte esencial de todo él, ¿no? Y por lo tanto yo esto lo voy a intentar hiperresumir en cuatro Cs, en cuatro grandes Cs, ¿no? Dentro de lo que son las ciudades. ¿Cuáles son nuestros retos? Las 4 Cs. Las ciudades tienen que competir, porque competir es sano, porque competir es inherente al ADN del ser humano, porque competir nos permite superarnos y nos permite mejorar. Y además, competir nos conduce a la siguiente C, que es la C de convivir. ¿Y por qué convivimos? Pues porque el ser humano necesita el tacto, necesita la compañía, necesita la proximidad de otros seres humanos. Y por lo tanto, la necesidad de convivir nos lleva a la tercera C, que es la necesidad de compartir. Porque todos nosotros compartimos ilusión, compartimos educación, compartimos recursos, compartimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y finalmente, la cuarta C, lo que es la C de conectividad. Estamos en un mundo globalizado. La globalización al final no es más que el producto de la primera lección de economía que yo aprendí, que es la ley de la oferta y la demanda. Y al final, la demanda en el mundo es tan potente que nos ha llevado a un mundo donde la oferta es global. Y realmente eso es lo que está moviendo este mundo de conectividad. Y por lo tanto, ese planeta que veíamos antes de megacities o de gigacities y este mundo de competir, convivir y compartir nos lleva a un planeta de conectividad, que estará también por encima de lo que son los propios estados o las propias naciones. Y el mundo se va a organizar a través de redes. Redes donde, por ejemplo, como si estuviéramos hablando de ligas, ¿no? La tecnología. La tecnología hoy está gobernada por Estados Unidos, en Europa por Francia y probablemente en el mundo por Israel. Son las 3 naciones líderes y punteras hoy en el mundo en tecnología. Otra red, por ejemplo, también transnacional. ¿Dónde están hoy los centros financieros del planeta? Nueva York, Londres y Singapur. Esta es la red financiera que está moviendo nuestro planeta. Algo más próximo quizás a nosotros, ¿dónde está la red del arte, tanto que mueve el arte? Pues realmente la red del arte hoy la mueven 5 ciudades: Nueva York, Madrid, París, Londres y San Petersburgo. Y finalmente, para concluir, otra red que también nos va a ayudar a unir diferentes ciudades por encima de las fronteras: Nueva York, Londres, París, Roma, Shanghái y, por supuesto, Barcelona. Y, por lo tanto, no hace falta que os pregunte esa bolita azul que hay ahí encima del planeta. No hace falta que os pregunte ¿qué es? Porque es muy claro. Esa bolita azul es todo el agua que hay en el planeta Tierra. Y por lo tanto, esa es la bolita que tenemos que cuidar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, damos paso a José María. Gracias por la concreción. 14 minutos. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación, el privilegio de estar aquí compartiendo esta jornada, ¿no?, en la que
tenemos la sensación de recibir tanto más que podamos aportar, ¿no? Sobre un tema, sin ninguna duda, importante, ¿no? Vivía la experiencia de que colocaba en las redes, de mis propias redes, ¿no?, el detalle, ¿no?, de mi presencia aquí ahora, y la reacción unánime era: este es el tema. Enhorabuena, este es el tema del futuro, este es un tema de recorrido, este es un tema que merece sin ninguna duda la atención de todos, procedamos desde el ámbito de las ciencias humanas, la política, la arquitectura, el urbanismo, la economía y, por supuesto, pues las ciencias ambientales. Mi presentación es muy semejante y va a ser también sobre la base de unas cuantas imágenes con cierta potencia, muy semejante en cuanto a los argumentos esenciales a la que ha expuesto muy brillantemente Luis Vidal. Estamos ante una etapa de desafíos urbanos globales. Estos datos básicos están en el background de cualquier reflexión, ¿no? Por primera vez el planeta es urbano, y sin ninguna duda en un inmediato futuro, en ese 2050, será un planeta dominantemente marcado por la presencia humana en ciudades. Pero esto es desigual a la escala del planeta. Las pequeñas ciudades, las megaciudades van a seguir creciendo, las pequeñas ciudades disminuyen, pero hay un dato que a veces pasa desapercibido cuando se hacen reflexiones globales, y son las ciudades medias. Las ciudades medias van a ser la forma mayoritaria en que la humanidad va a vivir en ciudades. Se ralentiza el crecimiento de las megalópolis, luego veremos unos cuantos mapas, salvo las futuras megalópolis en el entorno de Nairobi, Lagos, Nigeria, y el entorno de Bombay, en India, pero en el resto de los continentes, sobre todo pensemos en Europa, América Latina, las megalópolis no van a ser las que van a tener un recorrido más relevante, van a ser justamente las ciudades medias. Vean este dato final, ahí aparece: el 45% de la población urbana vivirá en ciudades en este 2030 de menos de 500.000 habitantes. Fin de las aldeas, fin del mundo rural, pero no necesariamente esa fantasía, a veces tan celebrada en la ciencia ficción, de una gran metrópoli global que inunde el conjunto de la humanidad. Más bien, lo que vamos a vivir es una explosión de las ciudades medias, pero también al mismo tiempo una explosión de la metropolitanización, es decir, de la ocupación extensa del territorio, con el consiguiente impacto que eso inevitablemente tiene sobre los recursos. Las ciudades medias seguirán creciendo a escala global, es decir, que van a ser justamente el segmento que va a tener mayor desarrollo en los próximos tiempos. Y esto es una tarea muy interesante y un gran desafío. Las ciudades medias, por crecer, no han cometido los errores de las megalópolis, ahora mismo consolidadas. Todavía tienen la posibilidad de evitar los grandes errores que han generado las grandes conurbaciones actuales y las grandes megalópolis a escala planetaria. Existe esperanza de que el modelo urbano del futuro sea mejor que el del presente. Esperanza, no certeza. Depende de nosotros, depende de la acción humana, que pueda ser o no ser. Vean esta secuencia rapidísima, que es complementaria a la que señalaba Luis. En los años 50, lo que más me interesa es plantear que las grandes ciudades eran un fenómeno de los países desarrollados, un fenómeno que se concentra en Norteamérica, Europa y Japón principalmente, la costa del mar de China. En los años 70 esto se extiende a nuevos ámbitos, fundamentalmente Asia y América Latina. En los 90 no se produce un mayor desarrollo de la urbanización en los países desarrollados. El recorrido se produce y se concentra principalmente en América Latina y Asia, y se produce una gran tragedia desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, y es que regiones enteras del planeta se organizan y se colonizan urbanamente con el modelo de la favela o del slum. Esto es un enorme lastre sobre generaciones futuras, puesto que, por ejemplo, en América Latina, en la situación actual, prácticamente el 30% de la población, siendo estimaciones prudentes, vive en condiciones infraestándar, en todos los sentidos, en dotaciones, pero también en vivienda inadecuada, etcétera, etcétera.
En el año 2014, como vemos, que es la foto actual, se ha concentrado el proceso de urbanización principalmente en Asia, pero vean acá dónde se van a producir los polos emergentes, ¿no? América Latina, un continente que se vive a sí mismo como joven, es un continente viejo desde el punto de vista de la urbanización. Su estándar de 80% de población en ciudades es semejante al de Europa, es semejante al de Estados Unidos y todavía muy inferior al de Asia. Asia es, a nivel de urbanización, América Latina hace 30 años, para que veamos el recorrido. Pero el proceso en Asia va a ocupar la mitad de tiempo que en América Latina, y el de América Latina ocupó la tercera parte del tiempo del mismo proceso en Europa desde la Revolución Industrial en los albores del 18, si somos optimistas, digamos, en ponerle una fecha de arranque, hasta nuestros días. En el 2030, como ven, ahí se aparecen estas futuras conurbaciones, pero el modelo en América Latina, se han visto las fotos, no varía grandemente, ¿no? Es decir, la población mundial crecerá, pero el proceso, aquí son estándares de urbanización, donde más va a producirse en el futuro va a ser en África y Asia, justamente los continentes que tienen ahora mismo mayores dificultades infraestructurales y donde el tema del agua sigue siendo, sin ninguna duda, un tema candente, no solo en cuanto a abastecimiento, sino en cuanto a lo más esencial, ¿no? La salubridad, etcétera. Vean estos mapas, no tengo tiempo de detenerme mucho en ellos, pero son rankings, es una manera de representar simpática estos juegos de serpientes, ¿no? La anchura es el tamaño relativo de la ciudad en función del ranking de las ciudades mundiales. Vean que Tokio se mantiene muy bien situada, es una ciudad y es primordial en su dimensión, pero vean la caída de Nueva York en términos relativos, ¿no? Y sigan el caso de Londres, por ejemplo, lo tenemos aquí. Londres, la tercera megalópoli mundial en los 50, pasa prácticamente al último lugar, incluso Seúl, ¿no? Una ciudad milagro, ¿no? Dentro de un país que planifica las ciudades, tiene una situación bastante semejante. Esta fotografía daría para mucho, pero en síntesis, las ciudades del tercer mundo crecen como cohetes. ¿Quién diría, si preguntamos a los estudiantes, que Delhi, Lagos, Istambul serían y son como o Karachi, ¿no? Las grandes megalópolis, ¿no? Y que han descartado ya hace bastante tiempo, y más en el futuro, a las grandes megalópolis europeas, ¿no? A nivel de los países clasificados por renta, la mayor urbanización se va a producir en el inmediato futuro en los países de renta media, principalmente en Asia. Los de renta más baja siguen en la cola, rezagados, es el caso de África y los países más pobres del sudeste asiático, pero los países ricos, que eran los que en los 50 y 60 representaban la urbanización, caen a una muy modesta penúltima posición. Si lo hacemos por continentes, pues el resultado no es bastante parecido. Es justamente Extremo Oriente el que va a crecer más, es decir, la mayor urbanización se va a producir en Asia. No es extraño que sea justamente en este instante la región del planeta donde hay mayores expectativas, mayores movimientos a toda escala de capitales, de población, etcétera, ¿no? Vean la caída relativa de Europa, ¿no? Y la situación todavía muy rezagada de África. Es interesante el tema de las ciudades medias. Me perdonan que esta diapositiva y algunas otras están en inglés porque pertenecen a otra presentación que me ha parecido oportuno encajar y no he tenido la ocasión, eran imágenes de cambiarlas, ¿no? Pero fíjense esta pauta, ¿no? A nivel de población, el número de habitantes en términos absolutos es mucho mayor en Asia, obviamente, que en América Latina. Pero la composición de esos segmentos de tamaño de ciudades en Asia, como si fueran estratos geológicos, es igual en Asia que en América Latina. Es decir, las grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes son una minoría, el 17%. El 37% son las ciudades de entre, digamos, 0,3 y 0,5 millones, ¿no? Es decir, las ciudades, lo que podríamos llamar el segmento de ciudades medias. Estas imágenes que voy a poner ahora muy rápidas muestran cómo soñábamos esa urbanización. Así se soñaba en estos dibujos previos de la película Metrópolis de Friedland, o cómo Franjoy Wright imaginaba lo que, bueno, podría ser un segmento era Broadacre City, ¿no? De Silicon Valley actual, ¿no? O bien una hiperconcentración de densidad, o bien una difuminación de la urbanización en el campo. Ambas realidades conviven.
en nuestro tiempo estamos tanto intensamente concentrando densidades en algunos puntos concretos, pero al mismo tiempo lo más significativo, y me parece llamativo insistir en este foro, es que cada vez ocupamos más territorio. El mayor impacto sobre los recursos no es solo por el consumo, es también por el consumo, digamos, del recurso como tal, sino por el mero hecho del consumo de suelo que anula la explotación, la utilización de ese territorio como fuente de aguas, como fuente de suministro de alimentos, etc. Es lo que justamente el primer ponente, Premio Nobel, señalaba como la extensión de la huella ecológica de la humanidad, que ya son 2 planetas, o van a ser 2 planetas, está muy ligado a esta idea. Cuando vemos estas imágenes de la urbanización optimista, Shanghái, Dubái, Panamá, claro, no atendemos en estas imágenes optimistas a cuál es la otra cara de la moneda, sobre la cual querría, me parece obligado, insistir, aunque sea muy brevemente, en el tiempo que tenemos. Las amenazas en materia de desarrollo urbano, en primer lugar, son la fragmentación y la desigualdad social, la carestía de vivienda que se enquista y que pasan generaciones y no se resuelve en América Latina y una parte importante de Asia, ¿no? Se resolvió en Europa. Los más veteranos recordamos los cinturones de favelas, barracas, se decía en Barcelona, ¿no? Chabolas en Madrid, Bidonville en París. En Europa hubo favelas, hubo slums, ¿no? Y se superaron, porque nunca alcanzaron una masa crítica de las hiciera ingobernables, ¿no? Ese tema sigue siendo importante, el impacto ambiental y este tema que le he puesto como uno más, pero es, a mi modo de ver, central en el énfasis, el impacto de los costes asociados a la dispersión territorial. Luego insistiré un poco sobre eso. La consecuente declive de los centros urbanos tradicionales, la primacía del automóvil, es sobre el artefacto sobre el cual hoy por hoy de facto estamos ordenando el territorio y planificando nuestras ciudades, ¿no? Y ya temas transversales como el impacto del cambio climático y en gran parte del planeta la debilidad institucional, que puede parecer un tema menor, pero es un tema tan estructural como el propio cambio climático, es decir, un tema muy, muy, muy relevante. Estas imágenes, algunas son muy conocidas, esta de San Pablo, ¿no? Cuando explico a mis estudiantes qué es eso de la fragmentación y la desigualdad social. Pues miren, no es solo un concepto abstracto que desde la sociología, ¿no?, tengamos que ver. Tengo que decir que a mí particularmente me siento vinculado a la sociología, soy sociólogo además de arquitecto y me gusta lo que la sociología tiene de penetrar, ¿no?, de hincar el bisturí, ¿no?, en la realidad social, ¿no? La desigualdad social o la fragmentación social es esto, pero esto está cerca, esta es una imagen de Madrid, es una inundación reciente en El Gallinero, que es una favela en pleno, no centro de Madrid, pero en una periferia relativamente importante de la ciudad. Estas imágenes, algunas son mías, de Chacarita, en Paraguay, a 200 metros del Palacio Presidencial, en Asunción, muestra casi la síntesis de todos los males. Vean acá, vertedero, temas residuos, es una quebrada ocupada por residuos, luego tendremos problemas de riesgos, tendremos problemas de insalubridad y tenemos problemas de mala habitación. Aquí, en esta misma imagen, vean la fragmentación social, ¿no? Siempre es tan evidente, ¿no?, sobre todo en estas ciudades de los países emergentes, ¿no? Aquí el tema del riesgo no es un concepto, el riesgo ya se ha llevado estas viviendas por delante, justamente en unos corrimientos de tierras, ¿no? El impacto de la urbanización, podemos poner 1000 ejemplos, pero esto me vale como una imagen más que 1000 palabras, es un tema de madurez cultural en gran medida, ¿no? Y el tema sobre el que quería insistir, que es el tema del sprawl. Todos tenemos la imagen de una ciudad modélica. Barcelona es para todos los urbanistas, podemos decir, la ciudad ideal. Es densa, continua, compacta. Siempre me gusta recordar a Salvador Rueda, gran amigo, cuando habla de la intensidad de acontecimientos que se producen en una ciudad de este tipo, ¿no? Pero claro, el modelo Barcelona es un modelo urbano. Ya no es siquiera un modelo metropolitano, perdónenme esta crítica que viniendo de fuera pues puede parecer descortés, ¿no? El área metropolitana de Barcelona tiene densidades mucho más semejantes al área metropolitana de Madrid o al área metropolitana menos densas que el área metropolitana de Bilbao y un poco más densas que el área metropolitana de Valencia, ¿no?, donde la urbanización de la Huerta pues es una enorme, a mi modo de ver, tragedia, ¿no?, ambiental para el país, ¿no?
El modelo dominante es este, es el de Los Ángeles, es el del modelo de la urbanización continua y dispersa, o Ciudad de México. Vean que entre una cosa y otra casi no hay apenas diferencias, ¿no? El enorme crecimiento de la ocupación de territorio por las ciudades no guarda proporción con el crecimiento de la población. Más o menos, Joan Clos suele en algunas presentaciones indicar que casi es el doble, es decir, va en la misma dirección. Dando lugar a este tipo de situaciones, es decir, a veces la frustración de la urbanización extensiva que da lugar a estos cadáveres en el territorio. Son imágenes de la crisis, el impacto de la crisis en Madrid, son suelos urbanizables, algunos de ellos muy conocidos. El tema del declive de los centros históricos es obvio. Si se fortalece el crecimiento disperso, se debilita el crecimiento centralizado e institucional, ¿no? Y finalmente el tema del impacto del automóvil, esta imagen de cuando en Occidente estamos eliminando el automóvil de la superficie de nuestras ciudades, en los países emergentes están poniéndole un segundo piso a las autopistas, como en México, Distrito Federal, ¿no? O aquí vemos esta imagen del Cairo, ¿no? Esta imagen de Shanghái, ¿no? Tras reconocer que la movilidad no tiene solución en el urbanismo contemporáneo a través del automóvil. Es un hecho real el automóvil, una presencia, pero no tiene solución. En Shanghái, obviamente, este modelo está ya prácticamente abandonado y el impacto, sin embargo, que ha dejado esta es otra ciudad asiática, sobre el tejido tradicional es en muchos casos, desgraciadamente, irreversible, ¿no? Vean acá el crecimiento de la motorización, ¿no? Es verdad que todavía sigue siendo descomunal la desproporción, pero el crecimiento exponencial se está produciendo en los países emergentes, ¿no? Finalmente, el tema del cambio climático, esta imagen de Bombay o esta de las inundaciones constantes del desbordamiento del río Paraguay, justamente en Asunción, ¿no? Pues muestran incluso esta frustración del remedio que se quiso poner y no se terminó arbitrando, ¿no? El cambio climático, dos cara y cruz. Esto me parece que es una imagen de Pernambuco, en Brasil, y esta es una imagen, inundaciones y sequías extremadas, es decir, tal como se nos explicó en la primera. Finalmente, y con esto voy a acabar, el tema de la debilidad institucional. Es un factor muy, muy relevante y además es el factor sobre el cual podemos decir que los seres humanos en sociedad tenemos más capacidad de actuar. ¿Cuáles son los principales problemas, tal como son percibidos por la población, inversores y actores en América Latina, Caribe y Asia, ¿no? Observen que la corrupción y la debilidad de las instituciones tienen una desproporción en Asia, pero que la debilidad de las instituciones, por ejemplo, es el tema principal de América Latina. Con debilidad de las instituciones, sin Estado, no hay urbanismo. Y el urbanismo necesita justamente un Estado y además hábitos democráticos. Corrupción más debilidad institucional es la tormenta perfecta, ¿no? Es la condición sine qua non, digamos, para no poder alcanzar un desarrollo urbano equilibrado de ninguna manera, ¿no? El planeamiento convencional, sin embargo, ya no es suficiente para abordar estos problemas. Ese planeamiento convencional, del cual yo he sido educado académicamente y del cual soy profesor, ¿no? Que tanto nos fascina a los arquitectos, ¿no? Este planeamiento dibujado, ¿no? Y del cual Barcelona ha sido líder tanto tiempo, ¿no? El urbanismo urbano, ¿no? Se decía, ¿no? Tiene que dar paso también a una visión más compleja, ¿no? Una visión en la cual se incorporen ideas de este tipo, ¿no? Reconocer la complejidad, un mundo complejo, el hecho cuántico, digamos, tenemos que pasar de un urbanismo euclídeo, o si me apuran, newtoniano, a un urbanismo cuántico, ¿no? A un urbanismo más atento a la incertidumbre, ¿no? Eso significa reconocer la pluralidad en el ámbito social. El urbanismo debe dejar espacio a la innovación. En este tipo de planos, la innovación está ausente, ¿no? Y finalmente, cuestiones ya más ligadas a la democracia más participativa, tal como es reclamada en términos generales hoy por hoy en países desarrollados y emergentes, ¿no? Dar mayor capacidad para que la población pueda, de una forma directa, incidir en su destino. Aquí he señalado, como arquitecto, algunos aspectos o algunos ítems a los cuales yo concedo particular importancia, ¿no? El espacio público, que por fin Hábitat 3 ha convertido en un activo importante y relevante dentro del futuro de nuestras ciudades, ¿no?
o el tema de naturalizar la ciudad, ¿no? Parte del sprawl, de la dispersión territorial, de la vivienda de bajísima densidad, se justificó por el deseo legítimo de vivir mejor, de vivir más cerca de la naturaleza, pero eso al final deviene en última instancia en pesadilla. Es decir, a la satisfacción de vivir cerca del campo, pues corresponde también la congestión, la saturación de las infraestructuras, el alargamiento de los tiempos de transporte, ¿no? Naturalizar la ciudad es la opción más relevante, ¿no? Ni un solo metro cuadrado del espacio habitable de nuestras ciudades debe desperdiciarse. Todo él puede tener un destino para solaz de los habitantes, para las infraestructuras y equipamientos obviamente imprescindibles, pero sin ninguna duda también, como vemos esta imagen de Bryant Park en Nueva York, ¿no? Conocido hace unos años como el Parque de la Jeringuilla, ¿no? Y ahora mismo uno de los eventos o de los hitos más relevantes de una manera distinta de vivir lo que es la condición de ciudadano en ciudad, ¿no? Disfrutar directamente de esto. El concepto mediterráneo nos ha desbordado y sin ninguna duda yo creo que es una gran contribución, digamos, al conjunto del entendimiento de la ciudad contemporánea, entender ese valor singular del espacio público, no solo porque hace ciudad, sino porque también, sin ninguna duda, hace ciudadanía. Muchísimas gracias. Agradeceros a ambos las intervenciones. Creo que hemos demostrado que podemos gestionar bien los recursos también desde la arquitectura, por lo tanto somos sostenibles en lo que respecta al tiempo. Antes de pasar a un par de preguntas que han formulado desde la sala, aprovechando que estoy aquí y que evidentemente pues desde el cargo que ocupo, pues si ya tenía pasión por la ciudad, ahora además tengo alguna responsabilidad, pues quería aprovechar para haceros alguna pregunta, ¿no? Dentro de toda la explicación, que sobre todo se ha centrado en ambos casos sobre el futuro de las ciudades y el futuro, en el fondo, cómo se va a organizar la población mundial alrededor de grandes ciudades. Yo había una C que creía que te faltaba o que te quería comentar en tu exposición, Luis, que era la C de la contradicción. La C de la contradicción, porque si bien todos vemos hacia dónde tendemos, la inercia a día de hoy de las ciudades es a expulsar a los residentes, ¿no? Con lo cual estamos diciendo que la tendencia es a que la gente tienda a vivir siempre en la ciudad, y en cambio las ciudades no sabemos qué nos pasa, que lo que vamos a hacer haciendo es expulsar a los residentes de toda la vida. Por lo tanto, ¿eso cómo se gestiona? ¿O se puede trabajar, ¿no? Ya te digo que estoy aprovechando que os tengo aquí para haceros pensar también en otros términos, ¿no? Es decir, hablamos de esa tendencia global, ¿no?, hacia lo urbano de toda la población mundial. En cambio, las ciudades no somos capaces de garantizar a los residentes que puedan continuar en ellas, ¿no? Parece como una contradicción, ¿no? Pues no sé si te apetece responderlo. En cualquier caso, una pregunta para los dos, para José María. Me ha explicado un poco respecto cuando hablabas de la densidad, ponías como ejemplo, ¿no?, la ciudad de Barcelona, pero en cambio decías, seguramente el área metropolitana no tiene la densidad que le correspondería, ¿no? Has dado a entender. Por lo tanto, creo que sería interesante, ¿no? Sí, que sería interesante el profundizar sobre ello. Bueno, eso os emplazo, si os apetece, a responder esas preguntas en el orden que queráis, y después os formularé un par que me han pasado de la sala. Como queráis. Bueno, por alusión, ¿no? Yo creo que es cierto que las ciudades tienen una presión monumental, y yo creo que en parte la clave está en las otras tres Cs que decía al principio, ¿no? La gente compite, la gente comparte y la gente convive. Y además, si la población cada vez es más mayor, como veíamos con el pobre niño que pasa de 80 a 120, es normal también que la gente al final se aglutine en torno a los servicios que puede recibir, en torno a sus necesidades, en torno a su familia, en torno a sus amigos, en torno a... Por lo tanto, yo no creo que las ciudades se vayan a desresidencializar, como dices tú. Yo creo que realmente las ciudades o mantendrán su tamaño actual o incrementarán un poco, como comentaba José María en su ponencia, ¿no?
habrá muchas ciudades que van a mantener su status quo y otras que van a crecer. Yo realmente creo que muy pocas van a decrecer o van a desaparecer, sino todo lo contrario. Sí. En relación con el tema de cómo retener, yo pienso que la mayor parte de las expulsiones son económicas. Es decir, que las ciudades, sobre todo, hay una cierta geografía del prestigio que tiene una repercusión inmediata en los valores del suelo y los valores inmuebles, ¿no? El tema es muy heterogéneo. Vamos a centrarnos en nuestro país y quizá Madrid, Barcelona, estas grandes capitales, ¿no? Sin un mercado de alquiler extenso y competitivo, en el cual muy probablemente tenga que intervenir la Administración, porque ahora mismo no es un mercado que esté funcionando operativamente, no se va a poder retener la formación de hogares en el corazón de estas ciudades. Es decir, Barcelona y Madrid seguirán expulsando hogares que están residenciados en ese corazón de la ciudad, ese centro, hacia periferia, fundamentalmente por motivos de precio, ¿no? Cuando en el corazón de la ciudad todavía se produce, hay áreas con un cierto declive, pues hay un potencial de crecimiento interno, ¿no? Podríamos decir que Madrid sería lavapiés, ¿no? Y quizá en Barcelona, no sé si Gracia en los últimos 30 años ha vivido también ese proceso, ¿no? De una situación de más declive, una población más mayor, ¿no? A esta explosión juvenil y de lugar de innovación que es hoy, ¿no? San Gervasi y Gracia. Pero lo cierto es que eso que en realidad es siempre gentrificación, porque los jóvenes, estos jóvenes educados y mileuristas y millennials, ¿no? También gentrifican, ¿no? Sin ninguna duda. En el momento en que el área cambia el carácter, los precios de San Gervasi ahora mismo son, no soy especialista en Barcelona, pero empiezan a ser muy homogéneos con el ensamble, entonces realmente, y Lavapiés ahora mismo por metro cuadrado tiene precios de alquiler semejantes al barrio de Salamanca, que es como nuestro ensanche, ¿no? En el caso madrileño, ¿no? ¿Por qué? Porque en Lavapiés los jóvenes están dispuestos a compartir, la sede compartir piso. Y eso es utilizado por el mercado automáticamente para incrementar radio de alquileres y al final, por metro cuadrado, terminan siendo alquileres abusivos, ¿no? Realmente abusivos, ¿no? Los pisos Patera de hace 15 años se han convertido en pisos Erasmus y finalmente en pisos gentrificados de jóvenes que encuentran en fin, interés en vivir y lo que tiene de relaciones, ¿no? Es una versión de esto de Florida del talento, pero en versión de la actividad juvenil. Por tanto, no es la solución, pero mi convencimiento, una apuesta radical por ampliar la oferta de alquiler. Y claro, soy consciente aquí en Barcelona, en el pleno debate, con el tema de los Airbnb y su impacto sobre los alquileres, ¿no? Pues sin ninguna duda, pero estamos siguiendo muy atentos la política que seguís desde el Ayuntamiento y nos interesa muchísimo. Es decir, media España tiene el foco ahora mismo sobre cómo gestiona Barcelona este tema del Airbnb, ¿no? Había otra matiz de la pregunta, o sea, esto en relación con la expulsión, ¿no? Siempre va a haber la expulsión de el que busca mejor calidad de vivienda en el exterior, ¿no? Pero en el caso de las áreas metropolitanas yo observo, por ejemplo, en la madrileña, que esto tiende a compensarse cada vez más con los inconvenientes asociados a vivir en periferia, ¿no? Con lo cual hay procesos de salida y de entrada. A nivel de alta renta hay los dos flujos, ¿no? Quien regresa al centro por las condiciones de geografía del prestigio, pero también de comodidad, y quien todavía está dispuesto a pagar el precio, digamos, de la movilidad, ¿no? Y vivir en mejores condiciones en periferia. Pues muchísimas gracias. Creo que es interesante el poder como aterrizar, ¿no? o concretar todas estas cuestiones, verlas en el ámbito más local, porque seguramente son también más inteligibles, ¿no? más próximas. Te pregunten desde la sala, Luis, te pregunten en català, front la necessitat evident de reduir el consum d'aigua, quin paper otorga vostè al canvi en els models de rec agrícola que ja fa uns quants anys possibiliten els avenços tecnològics i per què aquests canvis no s'acceleren més? Esta pregunta es más complicada que la que te he hecho yo. Bastante más. ¿Me la dejas leer? Sí, claro que sí. Okay. Claro que sí. Sí. Y para José María, ¿cuál cree que es el mejor enfoque para abordar retos como la sostenibilidad? Con lo cual...
Sí. Esta es difícil contestar brevemente, pero... Sí. Pero puedo arrancar porque hemos grabado un pequeño vídeo justo para la web, ¿no?, del Foro del Agua y di un poco lo que creo que puede ser una clave y además quizá les pueda servir de idea, ¿no? Es mi pensamiento sobre el tema, ¿no? Llevo muchos años dando vuelta al tema de la sostenibilidad y todo el mundo se envuelve en la bandera de la sostenibilidad como es un concepto indeterminado. Es como el concepto de democracia o de solidaridad, al final lo difícil es parametrizarlo, ¿no? Cuando una cosa no tiene indicadores de progreso, pues es difícil medir si se avanza o se retrocede, ¿no? En general, la combinación del principio de sostenibilidad con la operativa y parametrización del tema de las emisiones de carbono y de cambio climático da una sinergia muy interesante. Casi todas las acciones que tomemos para evitar emisiones de carbono están del lado de la sostenibilidad. Es decir, la reducción y multiplicación de los viajes que realizan emisiones y el consumo de energías fósiles está del lado de la sostenibilidad y al mismo tiempo está del lado de la reducción de emisiones. La multiplicación de sumideros de carbono o de el greening, ¿no?, la naturalización de la ciudad, está en ambos casos, ¿no? Lo que tiene de interesante el tema de emisiones es que permite una contabilidad más fina, más operativa, ¿no?, y por tanto medir mejor si se progresa o no, ¿no? Hay cuestiones que hasta ahora no se consideraban como tales perniciosas. Por ejemplo, el indicador de consumo de suelo, pues era un indicador que aparentemente parecía neutro. Pues sí, se ha multiplicado por 2 la dimensión de nuestras metrópolis, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo, ¿no? Ahora, por fin, también se ha establecido que esos indicadores son indicadores muy significativos también de riesgo, ¿no? Porque la ocupación por espacio, por urbanización, va en detrimento de la salvaguarda de los recursos naturales, empezando por el agua, los recursos agrarios, paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que, digamos, el tema de la reflexión del cambio climático y, en general, la cuantificación de los segmentos que generan emisiones de carbono y su mitigación va siempre del lado de la sostenibilidad y puede ser una buena forma de tener indicadores, ¿no? El tema de los indicadores, ahora que estás además en la gestión pública, es muy importante porque lo que decimos los profesionales y los expertos al final no llega a la gente, ¿no? Es mi gran obsesión, ¿no? El planeamiento se ha convertido casi en una religión esotérica con un lenguaje tan complicado que la gente ya no sabe, incluso los jueces no saben evaluar si una cosa es normal o horriblemente delictiva, ¿no? Simplemente viendo la literatura de cómo está expresada, ¿no? Necesitamos indicadores sencillos, ¿no? Ese indicador que tenía Seattle, ¿no?, de cuántos salmones remontan, ¿no?, cada año, ¿no?, los ríos del Estado, ¿no?, de la propia ciudad, ¿no? Era más sencillo que estas liturgias de las partículas en suspensión, ¿no? Porque cualquiera visualiza claramente que si el agua es saludable y limpia, efectivamente los salmones volverán cada año, etcétera, ¿no? En general, en sostenibilidad necesitamos imágenes sencillas pero certeras, ¿no? Y yo creo que igualmente ayudaría mucho a la comunicación, ¿no?, digamos, entre el ámbito público, el ámbito político y el ámbito, digamos, experto, ¿no? Muy bien. Bueno, con respecto a la pregunta, si la he entendido bien, realmente estaba enfocada un poco a cuál es la aplicación de la tecnología en el sector agrícola, ¿no?, y cómo se puede estar. Y es una pregunta muy interesante, ¿no?, porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una empresa japonesa que se llama Kawada. Es la empresa que produce los robots humanoides más inteligentes y avanzados del planeta. Y es muy interesante ver cómo una empresa como Kawada, que hace robots, también está desarrollando, y en este caso estamos colaborando con ellos, en un sistema para irrigación en el mundo agrícola. Hemos desarrollado un sistema que permite almacenar en grandes superficies horizontales todo el agua de lluvia y, por lo tanto, poder irrigar campo con un 15% del agua equivalente a si este sistema de captación no estuviera activo, ¿no? Con lo cual, creo que es muy importante transmitir que no solamente hay empresas que están en el foco de la inteligencia artificial,
de la robótica, de toda esta nueva revolución tecnológica que existimos, sino que esas mismas empresas también están muy concienciadas en temas más comunes y, digamos, diarios de hoy, como es el aprovechamiento máximo del agua. Muy bien. Pues, como sabéis, vamos muy justitos de tiempo, lo tendríamos que dejar aquí. La verdad es que es una pena porque escucharos ha sido un placer y la verdad es que suscita mucho interés. A mí me encantaría continuar hablando con vosotros, espero tener la ocasión en breve y evidentemente invitaros como ciudad. Estaremos encantados de oíros siempre que queráis y para que nos hagáis vuestras aportaciones y con esto, si queréis, finalizaría esta parte de las charlas y daríamos paso a la siguiente. ¿Es así? Perfecto. Pues muchas gracias.